Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Lo que van a escuchar me lo contó mi tío Carlos una tarde de domingo, cuando estábamos tomando café en su cocina. Él nunca había sido de inventar cuentos ni de exagerar las cosas. Siempre fue un hombre muy serio y trabajador, pero ese día, cuando me platicó lo que le pasó hace unos años trabajando como velador, las manos le temblaban tanto que casi no podía sostener la taza. Me hizo jurarle que nunca le diría a mi tía lo que me había contado, porque ella no le creería y pensaría que se estaba volviendo loco. Pero a mí me lo contó porque decía que necesitaba sacárselo del pecho antes de que lo volviera loco de verdad. Mi nombre es Carlos Esteban Morales Hernández y soy de un pueblo que se llama Valle de Los Ángeles, en el estado de Hidalgo. Tengo 54 años y toda mi vida me he dedicado a trabajos de vigilancia y seguridad. He cuidado fábricas, escuelas, centros comerciales, pero nunca pensé que el trabajo más difícil de mi vida iba a ser cuidar una iglesia por las noches. Todo empezó cuando me quedé sin trabajo en la empresa de seguridad, donde había trabajado por 12 años. Me corrieron porque la empresa quebró y de un día para otro me quedé sin nada. Mi esposa Rosa estaba muy preocupada porque teníamos que pagar la casa y mantener a nuestros 2 hijos que todavía estaban estudiando. Anduve buscando trabajo por todas partes durante 2 meses, pero no encontraba nada. Ya estaba desesperado cuando mi compadre, Aurelio, me habló de una oportunidad en el pueblo de San Jerónimo del Monte, que estaba como a 1 hora de donde vivíamos. La iglesia del pueblo necesitaba un velador porque habían tenido varios problemas. Me citaron con el padre Gabriel, que era el encargado de la parroquia. Era un hombre joven, como de 35 años, pero se veía muy cansado y tenía unas ojeras muy marcadas. Don Carlos, me dijo cuando nos sentamos en su oficina, le voy a ser muy honesto. Este trabajo no es fácil. Hemos tenido 3 veladores en los últimos 6 meses y ninguno ha durado más de 2 semanas. Le pregunté qué era lo que pasaba, si había muchos robos o si la zona era peligrosa. No es eso, me dijo y se quedó callado un momento, como si estuviera pensando cómo explicarme. Don Carlos, ¿usted es una persona muy nerviosa? No, padre. He trabajado de noche toda mi vida y no me asusto fácil. ¿Y es usted muy religioso? Pues sí, padre. Voy a misa los domingos con mi familia y rezo todas las noches. El padre asintió con la cabeza y suspiró. Está bien. Le voy a explicar la situación. Esta iglesia tiene más de 200 años. Se construyó en 1820 y desde entonces siempre ha tenido particularidades. Me explicó que el trabajo consistía en estar ahí desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tenía que hacer rondas cada hora, revisar que todas las puertas estuvieran bien cerradas y estar atento a cualquier cosa fuera de lo normal. ¿Qué tipo de cosas fuera de lo normal, padre? El padre se levantó y se acercó a la ventana que daba hacia la iglesia. Era un edificio muy grande, con 2 torres altas que tenían campanas. Se veía muy viejo, pero estaba bien cuidado. Don Carlos, usted va a escuchar sonidos por las noches. Sonidos que no tienen explicación. El que más va a escuchar es el sonido de las campanas, especialmente a medianoche. ¿Las campanas se tocan solas? Eso parece, pero cuando subimos a revisar las torres, nunca encontramos nada. Las cuerdas están quietas. No hay viento que las mueva, pero las campanas suenan. Me contó que también se escuchaban pasos en el interior de la iglesia. Puertas que se abrían y se cerraban, y voces que venían de diferentes lugares. Los veladores anteriores habían renunciado porque decían que no podían soportar el miedo. Pero, padre, ¿ha pasado algo grave? ¿Alguien ha resultado lastimado? No, Don Carlos. Nunca ha pasado nada malo en términos físicos, pero el miedo que se siente aquí por las noches es muy intenso. A pesar de todo lo que me dijo, acepté el trabajo. Me pagaba 2,000 pesos a la semana, que era más de lo que ganaba en mi trabajo anterior, y realmente necesitaba el dinero. Además, pensé que tal vez los otros veladores eran muy miedosos y que yo, con mi experiencia, podría manejar la situación. El padre me dio las llaves, una lámpara muy potente, un radio para comunicarme con él si pasaba algo grave,
y me mostró todas las áreas de la iglesia. Era enorme por dentro, con techos altísimos y muchos pasillos y cuartos pequeños. Había estatuas por todos lados, pinturas muy viejas en las paredes y un altar principal que era impresionante. La única regla que le pido que respete, me dijo el padre antes de irse, es que nunca, por ningún motivo, suba a las torres de las campanas durante la noche. Si escucha que suenan, déjelas sonar. No trate de investigar de dónde viene el sonido. ¿Por qué no, padre? Los veladores que subieron a las torres durante la noche fueron los que renunciaron más rápido. Algo pasa ahí arriba que es mejor no ver. Esa primera noche llegué puntual a las 10. El padre se fue y me quedé solo en esa iglesia enorme. Al principio me sentía tranquilo. Me senté en una de las bancas de atrás. Prendí mi radio bajito y me puse a leer un periódico que había llevado. La iglesia estaba muy silenciosa. Solo se escuchaba el viento afuera y de vez en cuando el crujir de la madera vieja. Como a las 11 hice mi primera ronda. Caminé por todos los pasillos. Revisé todas las puertas, subí al coro. Bajé al sótano donde guardaban cosas viejas. Todo estaba normal. Regresé a mi lugar y seguí leyendo. Pero como a las 11:30 empecé a sentir algo raro. Era como si alguien me estuviera viendo. Levanté la vista del periódico y miré hacia el altar. Todas las estatuas parecían estar viéndome directamente a mí. Son ideas mías, pensé y seguí leyendo. Pero la sensación no se me quitaba. Era muy incómoda. Como cuando alguien te está observando y tú lo sabes aunque no lo veas. A las 12:05 cerré el periódico y me preparé para hacer la ronda de medianoche. Pero justo cuando me estaba levantando de la banca empezó. Ton, ton, ton. Las campanas empezaron a sonar. Pero no era el sonido normal de las campanas cuando alguien las toca. Era un sonido más profundo, más lento. Como si fueran muy pesadas y alguien las estuviera moviendo con mucho esfuerzo. Ton, ton, ton. El sonido llenaba toda la iglesia y se sentía hasta en el pecho. Miré hacia las torres, pero no se veía nada raro desde donde estaba. Las campanas siguieron sonando por 5 minutos exactos y luego pararon de golpe. El silencio que siguió fue peor que el sonido de las campanas. Era un silencio tan profundo que me daba miedo hasta respirar fuerte. Me quedé parado ahí, con la lámpara en la mano, esperando a ver qué pasaba después. Y entonces escuché los pasos. Eran pasos muy claros, como de alguien que camina despacio pero con pasos firmes. Venían del altar hacia donde yo estaba. Prendí la lámpara y alumbré hacia adelante, pero no vi a nadie. Los pasos siguieron acercándose. Podía escuchar perfectamente cómo sonaban las suelas contra las baldosas del piso. Paso, paso, paso. Se detuvieron justo enfrente de mí. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz sonó muy débil. No hubo respuesta, pero sí sentí algo que me heló la sangre. Sentí que había alguien parado enfrente de mí, tan cerca que podía sentir su respiración. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí. Me quedé inmóvil por no sé cuánto tiempo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo muy fuerte en mis oídos. Luego, tan despacio como habían llegado, los pasos empezaron a alejarse hacia el altar otra vez. Cuando ya no escuché nada más, me senté en la banca porque las piernas me temblaban mucho. Tranquilo, Carlos, me dije a mí mismo. Son nada más nervios. Es tu primera noche. Pero las cosas apenas estaban empezando. Como a las 12:30, cuando ya me estaba sintiendo un poco más tranquilo, escuché que se abrió una puerta. El sonido venía de algún lugar hacia el fondo de la iglesia. Me levanté y caminé hacia allá con la lámpara. Revisé todas las puertas laterales y estaban bien cerradas. Fui hasta la sacristía y también estaba cerrada. Pero el sonido había sido muy claro, como cuando alguien abre una puerta pesada de madera. Regresé hacia mi lugar, pero cuando pasé por el altar, vi algo que me puso los pelos de punta. Había una vela prendida. Una vela que yo sabía perfectamente que no había estado prendida cuando hice mi ronda. Estaba en un candelabro al lado del altar mayor, ardiendo con una llama muy quieta, como si no hubiera nada de viento. Me acerqué despacio y vi que era una vela blanca muy gruesa. La llama era de un color amarillo muy pálido y no se movía para nada. Alrededor de la vela había gotas de cera fresca, como si la hubieran prendido hace muy poco tiempo. Padre Gabriel, dije en voz alta, si usted está aquí, por favor contésteme, pero no hubo respuesta. Decidí dejar la vela prendida y seguir con mis rondas. Tal vez el padre había regresado por algo y había prendido la vela, aunque no entendía por qué no me había dicho nada. A la 1 de la mañana hice otra ronda completa,
La vela seguía prendida, pero ahora había 3 velas más, 4 velas en total, todas prendidas, todas con la misma llama quieta y pálida. Esto ya no es normal, pensé, y agarré el radio para llamar al padre. Pero cuando traté de prenderlo, no funcionaba. Las baterías estaban completamente muertas, aunque yo sabía que las había cambiado esa misma tarde. Empecé a sentir un miedo que nunca había sentido en mi vida. No era solo nervios, era algo más profundo. Era como si toda la iglesia estuviera viva y me estuviera observando. A las 2 de la mañana, las campanas sonaron otra vez. Ton, ton, ton. Pero esta vez el sonido era diferente. Era más rápido, más urgente, como si alguien estuviera tratando de decir algo importante. Y junto con las campanas, empecé a escuchar otras cosas. Escuché voces. Eran voces de muchas personas, hombres y mujeres, pero no podía entender lo que decían. Sonaban como si estuvieran muy lejos, como si vinieran de debajo de la tierra. Algunas voces sonaban tristes, otras sonaban desesperadas y otras sonaban enojadas. Las voces y las campanas siguieron por casi 10 minutos. Yo me quedé sentado en mi banca, agarrando la lámpara con tanta fuerza que me dolían los nudillos. No sabía si salir corriendo o quedarme ahí hasta que amaneciera. Cuando todo se calmó, vi que ahora había como 20 velas prendidas por toda la iglesia. En el altar, en las paredes, algunas hasta flotando en el aire sin nada que las sostuviera. Y fue entonces cuando vi la sombra. Era la sombra de una persona muy alta, proyectada en la pared detrás del altar. Pero lo raro era que no había nada que pudiera estar haciendo esa sombra. No había ninguna estatua ni ningún objeto en esa posición. La sombra se movía despacio, como si la persona estuviera caminando de un lado para otro. A veces se detenía y parecía que estaba viendo hacia donde yo estaba sentado. Dios mío, susurré. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como si hubiera escuchado mi pregunta, la sombra se detuvo completamente. Luego empezó a crecer, haciéndose más y más grande en la pared, hasta que ocupó casi toda la pared detrás del altar. Y entonces escuché una voz que venía de ningún lugar y de todos lados al mismo tiempo. ¿Quién eres tú?, preguntó la voz. Era una voz de hombre, muy profunda y muy seria. Me quedé helado. No sabía si contestar o hacer como que no había escuchado nada. «Te estoy hablando a ti», dijo la voz otra vez. «¿Quién eres y qué haces en mi casa?». Me levanté despacio de la banca, con las piernas temblándome tanto que casi no me podía sostener. Traté de hablar, pero no me salía la voz. Finalmente logré susurrar. «Soy Carlos. Soy el velador. El padre Gabriel me contrató para cuidar la iglesia». La sombra en la pared se movió y pareció acercarse más. Las velas que estaban flotando en el aire empezaron a moverse en círculos, como si hubiera un viento invisible. «¿El padre Gabriel?», preguntó la voz y ahora sonaba un poco menos amenazante. «¿Ese muchacho joven que llegó hace poco?». «Sí, señor. Él me contrató», dijo la voz como si estuviera pensando. «Hace mucho tiempo que no viene alguien que se quede toda la noche. Los otros siempre se van corriendo». «¿Los otros?», pregunté. «Los otros veladores. Venían, escuchaban las campanas, veían las velas y salían corriendo como si hubieran visto al diablo». La sombra se hizo más pequeña y las velas dejaron de moverse. Me di cuenta de que tal vez esta cosa no era tan peligrosa como pensaba. «¿Usted es el que hace sonar las campanas?», le pregunté. «Soy el que hace muchas cosas aquí», respondió la voz. «Esta ha sido mi casa por muchos, muchos años. Mucho antes de que llegara el padre Gabriel. Mucho antes de que llegaran todos los otros padres». «¿Quién es usted?». Hubo un silencio largo. Luego la voz dijo: «Mi nombre era Sebastián, Fray Sebastián de la Cruz. Fui el primer sacerdote de esta iglesia cuando se construyó, hace más de 200 años». Se me puso la piel de gallina. Le estaba hablando a un fantasma de un sacerdote que había vivido hace 2 siglos. «¿Por qué sigue aquí, padre Sebastián?». «Porque mi trabajo no ha terminado. Esta iglesia necesita protección y yo soy el encargado de protegerla». «¿Protegerla de qué?». La voz cambió otra vez, se volvió más seria y preocupada. «De las cosas que vienen por las noches. De las cosas que no deberían estar aquí. Tú eres solo el velador de lo que se puede ver, Carlos. Yo soy el velador de lo que no se ve». No entendí muy bien lo que quería decir. Pero antes de que pudiera preguntarle, escuché algo que me hizo olvidar todo lo demás. Escuché que alguien estaba tratando de forzar la puerta principal. No eran las puertas abriéndose y cerrándose solas como antes. Era alguien de verdad.
alguien de carne y hueso, que estaba tratando de entrar a la fuerza. ¿Escucha eso, padre Sebastián?, susurré. Sí, respondió la voz, pero ahora sonaba muy alerta. Son 3 hombres. Vienen por las cosas de valor que hay aquí. ¿Ladrones? Peor que ladrones. Son hombres que no respetan nada sagrado. Vienen a llevarse las cosas que pertenecen a Dios. Los ruidos de la puerta se hicieron más fuertes. Podía escuchar voces de hombres hablando en voz baja y el sonido de herramientas tratando de romper la cerradura. ¿Qué hago?, le pregunté a Fray Sebastián. Tú no hagas nada, me dijo. Yo me encargo de esto. De repente, todas las velas se apagaron de golpe. La iglesia quedó completamente a oscuras. Prendí mi lámpara, pero la luz era muy débil comparada con todas las velas que habían estado iluminando el lugar. Los ruidos de la puerta pararon. Luego escuché a uno de los hombres decir: ¿Viste eso? Todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Debe ser el sistema eléctrico, dijo otro. Estas iglesias viejas siempre tienen problemas con la luz. No me gusta esto, dijo el tercero. Mejor vámonos. No seas cobarde, le respondió el primero. Aquí hay cosas que valen mucho dinero. Nada más entramos, agarramos lo que podamos y nos vamos. Logré abrir la puerta y los 3 hombres entraron. Yo me escondí detrás de una columna. Apagué mi lámpara y traté de no hacer ruido. Podía verlos con la luz de sus lámparas de mano. Eran hombres jóvenes, como de 30 años, vestidos de negro. Mira todo esto, dijo uno de ellos alumbrando hacia el altar. Esas copas de oro deben valer una fortuna. Y ese crucifijo, dijo otro, debe ser de plata pura. Empezaron a caminar hacia el altar. Pero cuando llegaron a la mitad de la iglesia, pasó algo que nunca voy a olvidar. Las campanas empezaron a sonar otra vez. Pero esta vez no era el sonido lento y profundo de antes. Era un sonido fuerte, rápido, desesperado, como si alguien estuviera tocando las campanas con toda su fuerza, tratando de despertar a todo el pueblo. Tong, 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 tong. Los 3 hombres se detuvieron de inmediato. ¿Qué diablos es eso?, gritó uno por encima del ruido de las campanas. Alguien está tocando las campanas, dijo otro. Debe haber un velador aquí. Pero revisamos toda la iglesia desde afuera. No vimos a nadie. Las campanas siguieron sonando cada vez más fuerte, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que pasó después. Todas las velas se prendieron otra vez, pero esta vez no era una luz suave y tranquila. Era una luz muy brillante, que parpadeaba como si hubiera una tormenta eléctrica adentro de la iglesia. Los 3 hombres empezaron a gritar y a correr hacia la puerta, pero la puerta se cerró de golpe enfrente de ellos. «¡Está cerrada!», gritó uno. «No se abre». «¡Rómpenla!», gritó otro. Pero cuando trataron de romper la puerta, algo los detuvo, porque en ese momento apareció Fray Sebastián. No lo vi como una sombra en la pared esta vez. Lo vi como si fuera una persona real, parado en medio de la iglesia. Era un hombre alto y delgado, con el hábito café de los franciscanos. Tenía el cabello blanco y una barba larga. Sus ojos brillaban con una luz que daba miedo. «Esta es la casa de Dios», dijo Fray Sebastián, con una voz que se escuchaba en toda la iglesia. «Aquí no entran ladrones». Los 3 hombres se quedaron petrificados. Uno de ellos se desmayó del susto. Los otros 2 empezaron a rezar en voz alta pidiendo perdón. «Por favor, padre», dijo uno de ellos, «no nos haga nada. Nos vamos y no regresamos nunca». «Sí se van a ir», dijo Fray Sebastián, «pero primero van a aprender por qué no se debe faltar el respeto a la casa de Dios». El aire de la iglesia se puso muy frío, tan frío que podía ver mi respiración. Los hombres empezaron a temblar, no solo de miedo, sino de frío. Luego empezaron a pasar cosas que me pusieron los pelos de punta. Las bancas empezaron a moverse solas. Se deslizaban por el piso haciendo un ruido horrible, como si alguien invisible las estuviera empujando. Algunas se voltearon, otras se amontonaron contra las paredes. Las estatuas de los santos empezaron a moverse también. No caminaban, pero giraban la cabeza para ver a los ladrones. Todas las estatuas los veían al mismo tiempo, como si fueran personas reales que estuvieran juzgándolos. Pero lo más terrible fue cuando empezaron las voces. Eran las mismas voces que había escuchado antes, pero ahora se escuchaban más claras. Eran voces de hombres, mujeres y niños, todos hablando al mismo tiempo. Algunos rezaban, otros gritaban, otros lloraban. «Son las voces de todos los que han venido a esta iglesia a buscar paz», dijo Fray Sebastián. «Todos los que han orado aquí, todos los que han encontrado consuelo aquí. Y ustedes vinieron a profanar su lugar sagrado».
Los dos hombres que todavía estaban conscientes se pusieron de rodillas. «Perdón, padre», gritó uno. «Perdón, no sabíamos. No volveremos a hacer esto nunca». «Sé que no lo volverán a hacer», dijo Fray Sebastián. «Porque van a recordar esta noche por el resto de sus vidas». Fray Sebastián levantó la mano y todas las voces se callaron. Las bancas dejaron de moverse. Las estatuas regresaron a su posición normal, pero el frío siguió. «Ahora váyanse», dijo Fray Sebastián. «Y nunca regresen». La puerta se abrió sola. Los dos hombres agarraron a su compañero desmayado y salieron corriendo. Los escuché gritando mientras se alejaban por la calle. Cuando se fueron, Fray Sebastián se volteó hacia donde yo estaba escondido. «Puedes salir, Carlos», me dijo. «Ya se fueron». Salí de detrás de la columna todavía temblando. Fray Sebastián me sonrió, y cuando sonrió ya no daba miedo. Se veía como un señor amable y sabio. «¿Está usted bien, padre?», le pregunté. «Estoy bien, pero me cansé un poco. Hace mucho tiempo que no tenía que hacer algo así. ¿Siempre protege la iglesia de esa manera?» «Solo cuando es necesario. La mayoría de las veces, con hacer sonar las campanas y prender algunas velas es suficiente para asustar a la gente, que no debería estar aquí. Pero estos hombres eran diferentes, eran peligrosos». Fray Sebastián caminó hacia el altar y todas las velas regresaron a su brillo normal. El frío se fue y la iglesia se sintió tibia otra vez. «Carlos», me dijo, «quiero que sepas que no todos los veladores pueden verme como tú me ves. Tienes un don especial». ¿Un don? «Sí, puedes ver las cosas que están entre este mundo y el otro. Por eso no te asustaste tanto como los otros». «Bueno, sí me asusté», le dije, y él se rió. «Pero no saliste corriendo. Eso es lo importante». Fray Sebastián se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Su mano se sentía real, tibia, como la mano de cualquier persona. «Carlos, ¿te gustaría ser mi compañero? ¿Te gustaría ayudarme a cuidar esta iglesia?» «¿Qué significa eso?» «Significa que trabajaremos juntos. Tú te encargas de las cosas del mundo de los vivos, y yo me encargo de las cosas del mundo de los espíritus. Pero cuando haya problemas como el de esta noche, trabajaremos juntos». Lo pensé un momento. Era una propuesta muy rara. Pero después de lo que había visto, sabía que Fray Sebastián era bueno. Estaba protegiendo la iglesia, no tratando de hacer daño. «Sí, padre Sebastián, me gustaría ser su compañero». «Muy bien», dijo y me sonrió otra vez. «Pero hay algo más que necesitas saber, algo que va a pasar muy pronto». «¿Qué va a pasar?» Fray Sebastián se puso muy serio. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia el cementerio que estaba al lado de la iglesia. «Cada 100 años, en el Día de Todos los Santos, algo muy especial pasa en esta iglesia. Y este año se van a cumplir exactamente 100 años desde la última vez». «¿Qué pasa cada 100 años?» «Se abre una puerta», dijo Fray Sebastián. «Una puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los que ya se fueron. Por una noche, los que están enterrados en el cementerio pueden volver a entrar a la iglesia». Se me puso la piel de gallina otra vez. ¿Vuelven como fantasmas? No exactamente. Vuelven como eran cuando estaban vivos, pero solo por una noche. Vienen a hacer las cosas que no pudieron hacer antes de irse. Vienen a despedirse de sus seres queridos, a pedir perdón, a dar mensajes importantes. ¿Y eso es peligroso? No es peligroso si sabes cómo manejar la situación, pero puede ser abrumador. Van a ser muchos, Carlos. Muchos. Fray Sebastián me explicó que el Día de Todos los Santos era dentro de 2 semanas y que necesitaba prepararme para esa noche. Me dijo que era la noche más importante de su trabajo como protector de la iglesia. ¿Por qué me está contando todo esto?, le pregunté. «Porque vas a ser el primer velador vivo que esté aquí esa noche. Todos los otros se habían ido ya para cuando llegaba el Día de Todos los Santos. Pero tú te vas a quedar, ¿verdad?» Miré alrededor de la iglesia. Las velas seguían prendidas, pero ahora me daban una sensación de paz. Miré a Fray Sebastián, que me veía con esperanza en los ojos. «Sí, padre, me voy a quedar». «Muy bien. Entonces tenemos 2 semanas para prepararte para la noche más extraordinaria de tu vida». Durante las siguientes 2 semanas, Fray Sebastián me fue enseñando cosas que nunca pensé que existieran. Me explicó que la iglesia estaba construida sobre un lugar muy especial, donde la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgada. Por eso esta iglesia siempre ha tenido actividad espiritual. Me dijo, «No es casualidad que me haya quedado aquí después de mi partida. Este lugar me llamó.
Me pidió que me quedara a cuidarlo. Me enseñó a reconocer las diferencias entre los espíritus buenos y los malos, cómo comunicarme con ellos, y qué hacer si alguno se ponía agresivo o confundido. La mayoría van a ser personas del pueblo que murieron en los últimos 100 años, me explicó. Van a reconocer la iglesia y van a saber por qué están aquí, pero algunos van a estar confundidos, especialmente los que partieron de manera muy repentina. También me dijo que esa noche yo iba a poder ver y escuchar a todos los espíritus claramente, no como sombras o voces lejanas, sino como personas reales. ¿Cómo es eso posible?, le pregunté. Porque esa noche tú vas a estar parado exactamente en la línea entre los dos mundos. Vas a poder ver ambos lados. Cada noche que pasé con Fray Sebastián aprendí algo nuevo. Me contó historias de la iglesia, de las personas que habían venido ahí a lo largo de los años, de los milagros que había visto, de las tragedias que había consolado. Esta iglesia ha visto nacer niños, ha visto bodas llenas de alegría, ha visto funerales llenos de dolor. Todas esas emociones se quedan aquí, Carlos. Por eso este lugar tiene tanto poder. Finalmente llegó el día de Todos los Santos. Ese día, desde muy temprano sentí que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más cargado. La luz del sol parecía más pálida, y hasta los pájaros cantaban diferente. El padre Gabriel vino en la tarde a revisar que todo estuviera bien. Don Carlos, ¿cómo se ha sentido trabajando aquí?, me preguntó. Muy bien, padre. Ya me acostumbré. Me da mucho gusto. Los otros veladores no duraban nada. Decían que escuchaban cosas raras. Yo nada más sonreí. Si el padre Gabriel supiera todo lo que había visto y escuchado, seguramente no lo creería. Padre, ¿usted sabe algo especial sobre el día de hoy?, le pregunté. ¿El día de Todos los Santos? Pues es un día muy importante para la iglesia. Se supone que es cuando recordamos a todos los que ya se fueron. ¿Por qué? Nada más curiosidad. El padre se fue como a las 8 de la noche, y yo me quedé esperando a que llegaran las 10 para empezar mi turno. Pero desde las 9 ya podía sentir que Fray Sebastián estaba ahí. ¿Estás listo, Carlos?, escuché su voz. Sí, padre Sebastián. ¿Usted está listo? He estado listo por 100 años. A las 10 en punto todo empezó. Primero fueron las campanas, pero esta vez no sonaron como las otras noches. Sonaron como si fuera domingo por la mañana, llamando a la gente a misa. Era un sonido alegre e invitador. Luego se empezaron a prender las velas. No solo algunas como las otras noches, sino todas las velas que había en la iglesia. El lugar quedó iluminado como si fuera de día, pero con una luz dorada y tibia que me hizo sentir muy tranquilo. Ya vienen, me dijo Fray Sebastián, y lo vi aparecer cerca del altar, vestido con su hábito franciscano, y entonces empezaron a llegar. Al principio era solo una sombra que se acercaba por el pasillo central, pero conforme se acercaba, la sombra se fue volviendo más sólida, hasta que pude ver claramente a una señora mayor, vestida de negro, con un rosario en las manos. «Doña Esperanza», dijo Fray Sebastián y sonrió. «¿Cómo se encuentra?». «Muy bien, padre Sebastián», respondió la señora. «Vine a rezar por mis nietos. Quiero asegurarme de que estén bien». Se sentó en una de las bancas de adelante y empezó a rezar en voz baja. Mientras rezaba, pude ver cómo aparecían imágenes en el aire alrededor de ella, como si fueran fotografías transparentes. Eran sus nietos, ya crecidos con sus propias familias. Luego llegó un hombre joven, como de 30 años, vestido con ropa de trabajo. «Fray Sebastián», dijo el hombre, «necesito hablar con mi esposa. Nunca pude despedirme de ella». «Ella ya no vive aquí, hijo», le dijo Fray Sebastián. «Se mudó a la ciudad después de que te fuiste. ¿Puedo mandarle un mensaje?». «Por supuesto». El hombre se sentó y empezó a hablar como si su esposa estuviera ahí. Le pidió perdón por haberla dejado sola. Le dijo que la amaba. Le dio consejos sobre cómo cuidar a sus hijos. Mientras hablaba, pude ver que sus palabras se convertían en una luz dorada que salía volando por la ventana hacia la ciudad. Después de esos dos empezaron a llegar más y más personas. En una hora, la iglesia estaba completamente llena. Había señoras mayores, hombres de diferentes edades, niños, jóvenes, todos vestidos con la ropa de la época en que habían vivido. Lo más impresionante era que todos se conocían entre ellos. Se saludaban, se abrazaban, se preguntaban por sus familias. Era como una reunión familiar gigante. «Carlos», me dijo Fray Sebastián,
Quiero que conozcas a algunas personas especiales. Me acercó a un grupo de hombres que estaban parados cerca del altar. Estos son los otros sacerdotes que han trabajado en esta iglesia, me dijo. Padre Miguel, Padre José, Padre Antonio. Los 3 sacerdotes me saludaron muy amablemente. El Padre Miguel, que parecía el más viejo, me dijo: Muchas gracias por ayudar a Fray Sebastián, hijo. Es un trabajo muy importante el que están haciendo. Todos ustedes se quedaron aquí después de... No sabía cómo preguntarlo. Después de partir, sí, dijo el Padre José. Pero nosotros solo venimos esta noche cada 100 años. Solo Fray Sebastián se quedó todo el tiempo. ¿Por qué él sí y ustedes no? Porque él tiene una misión especial, me explicó el Padre Antonio. Él es el guardián de este lugar. Los demás podemos descansar, pero él tiene que cuidar que todo esté bien. Me di cuenta de lo grande que era el sacrificio que había hecho Fray Sebastián. Se había quedado solo por 200 años, cuidando la iglesia, sin poder descansar como los otros. Conforme pasaban las horas, seguían llegando más personas. Algunas venían a rezar, otras a despedirse de seres queridos que todavía vivían, otras simplemente a estar en la iglesia una vez más. Vi a una muchacha joven que se sentó en una banca y empezó a llorar. ¿Qué le pasa?, le pregunté a Fray Sebastián. Es María Carmen. Partió muy joven el día antes de su boda. Nunca pudo casarse con el amor de su vida. ¿Él todavía vive? No, él también se fue hace unos años. Pero está en el cementerio del pueblo de al lado. No puede venir aquí. Se me ocurrió una idea. Padre Sebastián, ¿usted puede traerlo? Fray Sebastián me miró sorprendido. ¿Traerlo? Eso sería muy difícil. Él no pertenece a esta parroquia. Pero si esta noche se puede hacer todo, ¿no se puede hacer eso también? Fray Sebastián se quedó pensando un momento. Luego sonrió. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes razón. Esta es una noche especial. Fray Sebastián cerró los ojos y extendió los brazos. Empezó a brillar con una luz dorada muy fuerte. Toda la iglesia se llenó de esa luz, y las campanas empezaron a sonar otra vez. 5 minutos después, apareció un muchacho joven en la puerta de la iglesia. Estaba vestido con un traje negro como para una boda. «¿María Carmen?», gritó cuando la vio. «¡Roberto!», gritó ella y corrió hacia él. Se abrazaron en medio de la iglesia llorando de felicidad. Todos los demás espíritus empezaron a aplaudir y a llorar también. «Padre Sebastián», dijo Roberto, «¿nos puede casar?». «Sería un honor», respondió Fray Sebastián. Y ahí, en medio de la iglesia llena de espíritus, Fray Sebastián casó a María Carmen y Roberto. Fue la boda más hermosa que he visto en mi vida. No había flores ni vestido elegante, pero había tanto amor que el aire se sentía tibio y dulce. Después de la boda, siguieron pasando cosas maravillosas. Vi a padres que se despedían de sus hijos, a abuelos que daban consejos a sus nietos, a amigos que se reencontraban después de muchos años. Pero lo más impresionante pasó como a las 5 de la mañana. Llegó una señora muy elegante, vestida con ropa muy fina. Todos los demás espíritus se callaron cuando la vieron entrar. «Doña Magdalena», dijo Fray Sebastián, y se inclinó respetuosamente. «Padre Sebastián», dijo la señora, «he venido a hablar con usted». La señora se acercó al altar y todos los demás se apartaron para dejarla pasar. Doña Magdalena fue la benefactora que pagó la construcción de esta iglesia, me susurró Fray Sebastián. Ella donó todo su dinero para que se pudiera construir. «Padre Sebastián», dijo doña Magdalena, «su misión aquí ya terminó». Se me heló la sangre. ¿Qué quería decir con eso? ¿Terminó?, preguntó Fray Sebastián. Sí. Ya encontró a alguien que puede continuar su trabajo. Carlos tiene el don, tiene el corazón y tiene la fe necesaria para cuidar esta iglesia. Miré a Fray Sebastián y vi que tenía lágrimas en los ojos. ¿Eso significa que ya puedo descansar? Sí, hijo, ya puedes descansar. Has cumplido tu misión perfectamente durante 200 años. Es hora de que vengas con nosotros. Fray Sebastián se volteó hacia mí. Carlos, ¿estás dispuesto a quedarte como el nuevo guardián de esta iglesia? No lo pensé ni un segundo. Sí, Padre Sebastián, estoy dispuesto. Pero no va a ser fácil. Vas a poder ver y escuchar cosas que otros no pueden. Vas a tener que proteger este lugar de fuerzas que vienen de ambos mundos. Lo entiendo. Y lo acepto. Fray Sebastián me puso las manos en los hombros. Entonces te traspaso mi responsabilidad. A partir de ahora, tú eres el guardián de esta iglesia. Sentí como una corriente eléctrica me recorrió todo el cuerpo. De repente podía ver todo más claro. Podía escuchar voces que venían de muy lejos.
Podía sentir cosas que no había sentido antes. Carlos, me dijo Fray Sebastián, cuando yo me vaya, ya no vas a poder verme como antes, pero siempre voy a estar aquí si me necesitas, solo tienes que llamarme. Todos los espíritus se empezaron a acercar para despedirse de Fray Sebastián. Era como si fuera una gran fiesta de despedida. Cuando llegaron las 6 de la mañana y empezó a amanecer, todos empezaron a desaparecer poco a poco. Se despedían, me saludaban y se iban desvaneciendo como humo. Fray Sebastián fue el último en irse. Gracias, Carlos, me dijo. Gracias por darme la oportunidad de descansar después de tantos años. Gracias a usted por enseñarme todo esto. Cuida bien esta iglesia y recuerda, nunca estás solo aquí. Todos nosotros te vamos a ayudar cuando lo necesites. Fray Sebastián empezó a brillar más y más fuerte, hasta que se convirtió en pura luz. La luz se elevó hacia el techo de la iglesia y desapareció. Cuando el padre Gabriel llegó esa mañana para abrir la iglesia, me encontró sentado en una banca, con una sonrisa en la cara. ¿Cómo le fue anoche, don Carlos? Muy bien, padre. Muy bien. Desde esa noche mi vida cambió completamente. Ahora puedo ver y escuchar cosas que antes no podía. Protejo la iglesia no solo de ladrones y vándalos, sino también de espíritus malignos que a veces tratan de entrar. De vez en cuando, Fray Sebastián aparece para saludarme y para asegurarse de que todo esté bien. Ya no se ve cansado como antes. Se ve en paz, feliz. Y cada año, el Día de Todos los Santos vuelve a pasar lo mismo. La iglesia se llena de espíritus que vienen a hacer lo que no pudieron hacer en vida. Y yo estoy ahí para ayudarlos, para asegurarme de que todos encuentren lo que buscan. El padre Gabriel nunca ha sabido la verdad completa de lo que pasa en su iglesia por las noches. A veces me pregunta por qué ya no tengo problemas con veladores como antes, y yo nada más le digo que me acostumbré al trabajo. Mi esposa Rosa sabe que algo cambió en mí después de esa noche. Pero no le he contado toda la historia. Solo le he dicho que encontré mi verdadera vocación. Y es cierto, encontré mi verdadera vocación cuidando un lugar sagrado, Ayudando a las almas que necesitan paz. y protegiendo a los vivos de las cosas que no deberían estar en este mundo. Cada noche, cuando llego a trabajar, prendo una vela y digo una oración por Fray Sebastián y por todos los espíritus que han encontrado paz en esta iglesia. Y cada noche, siento que estoy haciendo algo importante, algo que vale la pena, porque ahora sé que la muerte no es el final de todo, es solo el paso a otra forma de existir. Y lugares como esta iglesia son puentes entre los dos mundos, lugares donde el amor, la fe y la esperanza nunca mueren. Esta es mi historia, la historia de cómo me convertí en el guardián de una iglesia muy especial, que aunque a veces da miedo, también es la cosa más hermosa que me ha pasado en la vida. Porque al final, todos necesitamos saber que cuando llegue nuestro momento de partir, vas a ver a alguien esperándonos del otro lado, alguien que nos va a ayudar a encontrar nuestro camino hacia la paz. Esta historia me la contó mi compadre Rodrigo Herrera Vázquez, de Mexicali, Baja California, hace como 3 años cuando nos encontramos en una gasolinera de Tecate. Yo conocía a Rodrigo desde hace mucho tiempo. Siempre fue un hombre serio, trabajador, de esos que no andan inventando cosas. Por eso cuando me platicó lo que le había pasado en La Rumorosa, le creí cada palabra. Todavía se le ponían los pelos de punta cuando recordaba aquella noche. Aquí les cuento su historia tal como él me la narró, con sus propias palabras. Mi nombre es Rodrigo Herrera Vázquez y soy de Mexicali, Baja California. Llevo 15 años manejando tráiler por toda la República, pero nunca me había pasado algo como lo que les voy a contar. Era el mes de octubre del año pasado, una noche bien fría y con mucha neblina. Venía de entregar una carga de electrodomésticos en Tijuana y regresaba vacío hacia Mexicali. Eran como las 2 de la madrugada cuando empecé a subir por La Rumorosa. La Rumorosa, para los que no la conocen, es una carretera bien peligrosa que cruza las montañas entre Tijuana y Mexicali. Tiene muchas curvas cerradas, subidas y bajadas bien pronunciadas. En las noches de invierno se pone peor porque baja mucha neblina de las montañas y casi no se puede ver nada. Muchos accidentes han pasado ahí, de todo tipo de vehículos, pero especialmente de tráileres como el mío. Esa noche en particular estaba muy silenciosa la carretera. No había casi nada de tráfico, solo algunos carros que iban bajando hacia Tijuana muy de vez en cuando. Mi tráiler era un Kenworth modelo 2018, color rojo con franjas doradas, bien cuidado y mantenido.
El motor ronroneaba parejo y las luces alumbraban bien el camino, aunque con tanta neblina no servían de mucho. Cuando llegué a la parte más alta de la Rumorosa, donde están las torres de telecomunicaciones, decidí parar un ratito para descansar. Siempre me gusta hacer una pausa ahí porque el paisaje de día es muy bonito, y de noche, cuando no hay neblina, se pueden ver las luces de Mexicali a lo lejos. Pero esa noche no se veía nada más que una cortina gris de neblina que se movía como si estuviera viva. Apagué el motor y me quedé sentado en la cabina, tomando café de mi termo y comiendo unas galletas que había comprado en Tijuana. El silencio era total. Solo se escuchaba el viento moviendo la neblina entre las rocas y los arbustos. Era un silencio raro, como si toda la montaña estuviera aguantando la respiración. De repente, a lo lejos, empecé a escuchar el sonido de un motor. Al principio pensé que era otro tráiler que venía subiendo desde abajo, pero había algo extraño en ese ruido. No sonaba como un motor normal. Era más como un gemido, como si el motor estuviera sufriendo o haciendo un esfuerzo tremendo. El sonido se iba acercando poco a poco, pero muy lento, como si el vehículo apenas pudiera avanzar. Prendí mi radio CB para ver si había alguien en el canal, pero solo se escuchaba estática. Traté de comunicarme con otros traileros, pero nadie contestaba. Esto me pareció raro porque casi siempre hay alguien despierto en la carretera, especialmente en la Rumorosa, donde los conductores se avisan unos a otros sobre las condiciones del camino. El sonido del motor se seguía acercando, pero ahora podía distinguir que no venía solo. Se escuchaban como cadenas arrastrándose por el pavimento, un sonido metálico que me puso los nervios de punta. También se oía como si algo pesado se estuviera golpeando contra el chasis del vehículo, como si llevara una carga mal amarrada que se moviera de un lado a otro. Decidí encender mi tráiler y seguir mi camino. No me gustaba nada lo que estaba escuchando y quería alejarme de ahí lo más pronto posible. Pero cuando traté de encender el motor no pasó nada. La llave giraba pero el motor no arrancaba. Intenté varias veces pero nada. Las luces del tablero se prendían normal. La batería estaba bien, pero el motor simplemente no quería encender. El sonido del otro vehículo ya estaba muy cerca. Podía escuchar claramente el gemido del motor, las cadenas arrastrándose y ese golpeteo constante. Pero lo más raro de todo era que no podía ver ninguna luz. Si fuera un tráiler normal, ya debería ver los faros atravesando la neblina. Pero no había nada, solo ese sonido que cada vez me daba más miedo. Me asomé por la ventana tratando de ver algo entre la neblina. El aire estaba helado y húmedo, y tenía un olor raro, como a metal oxidado y algo más que no podía identificar. El sonido ya estaba tan cerca que parecía que el vehículo iba a aparecer en cualquier momento, pero seguía sin ver absolutamente nada. Fue entonces cuando se me ocurrió algo que me heló la sangre. ¿Y si no era un vehículo normal? ¿Y si era uno de esos tráileres fantasma de los que hablan los viejitos del gremio? Siempre pensé que eran puras historias para asustar a los novatos, pero ahí, en medio de esa neblina y con mi tráiler que no quería encender, empecé a creer que tal vez esas historias tenían algo de cierto. Los traileros más viejos siempre contaban historias de un tráiler que se aparecía en la Rumorosa en las noches de mucha neblina. Decían que era el fantasma de un conductor que había perdido la vida en un accidente hace muchos años y que seguía manejando por la carretera buscando algo o a alguien. Algunos decían que si te lo encontrabas y te veía, ya no llegabas a tu destino. Otros contaban que trataba de empujar a otros vehículos por el barranco, como si quisiera compañía en su desgracia. El sonido ya estaba prácticamente encima de mí. Podía sentir como si el otro vehículo estuviera justo al lado de mi tráiler. Pero cuando volteaba a ver por las ventanas, no había nada más que neblina. Era como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. De repente el sonido del motor cambió. Ya no era solo un gemido. Ahora sonaba como si estuviera acelerando. Las cadenas se arrastraban más rápido y el golpeteo se volvió más violento. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Mi tráiler empezó a moverse. Al principio pensé que tal vez era el viento, pero mi tráiler pesaba mucho y estaba bien frenado. No había manera de que el viento lo moviera así, pero se seguía moviendo, como si algo lo estuviera empujando desde atrás. Podía sentir cómo la cabina se balanceaba y escuchaba cómo las llantas rechinaban contra el asfalto. Traté otra vez de encender el motor desesperado. Esta vez sí arrancó, como si hubiera estado esperando este momento exacto.
Sin pensarlo dos veces, metí primera y aceleré para salir de ahí. No importaba que no pudiera ver bien por la neblina. Lo único que quería era alejarme lo más posible de ese lugar. Mientras manejaba por las curvas de la Rumorosa, podía escuchar que el otro vehículo me seguía. El sonido del motor fantasma se mantenía siempre a la misma distancia, como si supiera exactamente dónde estaba yo sin necesidad de verme. Las cadenas seguían arrastrándose y el golpeteo continuaba. Pero ahora había algo más. Podía jurar que escuchaba voces, como si alguien estuviera gritando desde muy lejos. Manejé por las curvas más cerradas de la Rumorosa, con el corazón en la garganta. Mi tráiler respondía bien, pero la neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Tenía que ir despacio para no salirme del camino, pero al mismo tiempo quería acelerar para alejarme de lo que fuera que me estuviera siguiendo. Era una sensación desesperante, como estar atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. El sonido del motor fantasma se mantenía ahí, siempre presente, como una sombra que no se puede quitar. A veces parecía que se alejaba un poco y yo pensaba que ya me había librado, pero después regresaba más fuerte que antes. Las voces que escuchaba se volvían más claras conforme avanzaba. No podía entender las palabras, pero sonaban como súplicas, como si alguien estuviera pidiendo auxilio. Cuando llegué a la curva del mirador, donde la carretera hace una vuelta muy cerrada y hay un barranco bien profundo, decidí parar otra vez. No porque quisiera, sino porque mi tráiler empezó a fallar. El motor se cortaba y prendía, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. Las luces parpadeaban y el radio se llenó de ruidos extraños, como si alguien estuviera tratando de comunicarse pero no pudiera formar las palabras. Me detuve en el área de descanso que hay ahí, donde normalmente los traileros paran para revisar sus frenos antes de bajar la pendiente hacia Mexicali. Pero esa noche el lugar estaba completamente desierto y silencioso. Solo se escuchaba el viento entre las rocas y, por supuesto, ese motor fantasma que parecía estar esperándome. Bajé de la cabina para revisar el motor. Hacía mucho frío y la neblina era tan espesa que parecía que me envolvía como una manta húmeda. Cuando abrí el cofre, todo se veía normal. El motor estaba caliente como debía estar, y no había nada raro a simple vista, pero había un olor extraño, como a azufre mezclado con aceite quemado. Fue entonces cuando vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. En el asfalto, justo al lado de mi tráiler, había marcas de llantas, pero no eran marcas normales. Eran como quemaduras en el pavimento, como si las llantas hubieran estado tan calientes que derritieron el asfalto. Y lo más escalofriante de todo era que las marcas llegaban hasta donde estaba parado mi tráiler y después desaparecían, como si el vehículo que las había hecho se hubiera desvanecido en el aire. Cerré el cofre rápidamente y subí otra vez a la cabina. Mi tráiler arrancó sin problema, como si nunca hubiera tenido ninguna falla. Pero cuando puse primera para seguir mi camino, pasó algo que casi me da un infarto. En el espejo retrovisor vi luces, 2 puntos rojos que brillaban entre la neblina, como ojos de animal en la oscuridad. Al principio pensé que por fin había llegado otro vehículo, tal vez otro trailero que también estaba pasando por la Rumorosa esa noche. Me dio mucho alivio pensar que ya no estaría solo en esa carretera, pero cuando miré mejor, me di cuenta de que esas luces no se movían como luces normales. No parpadeaban, no cambiaban de intensidad, solo se quedaban ahí, fijas mirándome. Aceleré para bajar la pendiente hacia Mexicali, pero las luces rojas me siguieron. Se mantenían siempre a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse, y lo más raro era que no iluminaban nada. Las luces de cualquier vehículo normal alumbran el camino, las rocas, los árboles, algo, pero estas luces rojas solo eran 2 puntos brillantes en medio de la neblina, como si no fueran luces reales sino otra cosa completamente diferente. Cuando llegué a la curva de las 3 cruces, donde pusieron esos monumentos por todos los accidentes que han pasado ahí, las luces rojas se acercaron más. Podía verlas mejor en mis espejos retrovisores, y me di cuenta de que no eran luces de vehículo. Eran más grandes, más brillantes, y tenían una forma extraña, como si pulsaran con vida propia. También noté que la temperatura dentro de mi cabina había bajado mucho. Mi aliento se veía como vapor, y tenía que frotar el parabrisas por dentro porque se estaba empañando. El sonido del motor fantasma cambió otra vez. Ahora sonaba más cerca, más real, como si el vehículo estuviera justo detrás de mí. Podía escuchar claramente el rugido del motor, pero era un rugido raro,
como si el motor estuviera dañado o hubiera estado funcionando durante muchos años sin mantenimiento. También escuchaba un sonido nuevo, como si algo pesado se estuviera arrastrando detrás del vehículo. Traté de acelerar más, pero mi tráiler no respondía como debía. Era como si algo invisible estuviera jalándolo hacia atrás, manteniéndome a una velocidad constante sin importar cuánto pisara el acelerador. El volante se sentía pesado y difícil de mover, y las llantas rechinaban en las curvas como si estuvieran perdiendo tracción. Fue en la curva del kilómetro 35, justo antes de llegar al valle donde está Rumorosa Pueblo, cuando finalmente vi el tráiler fantasma. La neblina se despejó por un momento, como si una mano gigante hubiera apartado una cortina, y ahí estaba. Era un tráiler viejo, de esos modelos de los años 80, color azul deslavado con manchas de óxido por todos lados. La cabina estaba abollada y tenía cristales rotos. El remolque se veía torcido, como si hubiera estado en un accidente muy fuerte. Pero lo que más me impresionó fue el conductor. Podía verlo a través del parabrisas roto de su cabina. Era un hombre mayor, con sombrero de trailero y camisa de cuadros. Tenía las manos agarradas al volante, con tanta fuerza que se le veían los nudillos blancos. Pero su cara era lo más terrible. Estaba pálida como papel, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror puro, como si hubiera visto algo tan espantoso que se había quedado congelado para siempre en ese momento. El tráiler fantasma se mantuvo al lado del mío por varios segundos que se sintieron como horas. Podía ver todos los detalles, las llantas gastadas, las cadenas colgando del remolque, la pintura despintada por el sol y la lluvia. Incluso podía leer parte de la matrícula, aunque algunos números estaban borrosos. El conductor volteó a verme, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si una corriente eléctrica me atravesara todo el cuerpo. Sus ojos no eran normales, eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuviera ciego, pero sabía que me estaba viendo, que me había estado siguiendo toda la noche. Movió los labios como si tratara de decirme algo, pero no salía ningún sonido de su boca. Solo movía los labios una y otra vez con desesperación, como si tuviera un mensaje muy importante que darme, pero no pudiera hacerlo. Después el conductor levantó una mano del volante y me señaló hacia adelante, hacia la carretera que bajaba al valle. Su gesto era urgente, como si me estuviera advirtiendo de algo, pero advertirme de qué no tenía idea. Lo único que sabía era que tenía que salir de ahí lo más pronto posible. La neblina volvió a cerrarse y el tráiler fantasma desapareció otra vez, pero el sonido del motor siguió ahí, y las luces rojas en mis espejos también. Era como si me hubiera mostrado su verdadera forma por un momento, pero después hubiera vuelto a esconderse en la neblina, esperando el momento perfecto para aparecer otra vez. Bajé la pendiente hacia el valle tan rápido como me atreví. Las curvas eran muy peligrosas y con la neblina era fácil calcular mal y salirse del camino, pero prefería arriesgarme a un accidente que quedarme más tiempo con esa presencia siguiéndome. Mi tráiler respondía mejor ahora, como si también quisiera alejarse de ahí. Cuando llegué al fondo del valle, donde la carretera se endereza un poco antes de llegar al pueblo de Rumorosa, pensé que por fin me había librado del tráiler fantasma. Las luces rojas habían desaparecido de mis espejos y ya no escuchaba el sonido del motor. La neblina también se había despejado un poco y podía ver las luces del pueblo a lo lejos. Me sentí aliviado, como si hubiera despertado de una pesadilla muy mala, pero mi alivio duró poco. Cuando pasé por el cementerio que está a la entrada del pueblo, el sonido regresó más fuerte que nunca. Esta vez no era solo el motor, sino también voces, muchas voces gritando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, como si estuvieran pidiendo ayuda o tratando de advertirme de algo terrible que estaba por pasar. Las voces se volvían más y más fuertes conforme me acercaba al centro del pueblo. Era como si todas las almas que habían perdido la vida en la Rumorosa estuvieran tratando de hablarme al mismo tiempo. Algunas sonaban como hombres, otras como mujeres, e incluso escuchaba voces de niños, todas desesperadas, todas con miedo, todas tratando de decirme algo que yo no podía entender. Decidí parar en la gasolinera del pueblo para cargar combustible y tomarme un café bien caliente. Necesitaba estar con otras personas, escuchar voces normales, sentir que no estaba solo en el mundo. Cuando llegué, había otros 2 tráileres estacionados ahí, y eso me tranquilizó mucho. Los conductores estaban adentro de la tienda.
platicando con el despachador. Pero cuando bajé de mi cabina, me di cuenta de que algo todavía andaba mal. El aire seguía oliendo raro, a metal oxidado y a algo más que no podía identificar. También hacía mucho más frío de lo normal para esa época del año. Mi aliento se veía como vapor y tenía que frotar las manos para mantenerlas calientes. Entré a la tienda y saludé a los otros traileros. Eran dos hombres mayores que conocía de vista, veteranos del camino como yo. Pero cuando traté de platicarles lo que me había pasado en la Rumorosa, me miraron con cara rara, como si no me entendieran. Uno de ellos me dijo que él había bajado por la Rumorosa hacía apenas una hora y que no había visto ningún otro tráiler en todo el camino. Esto me confundió mucho. Si él había pasado por ahí tan recientemente, ¿cómo era posible que no hubiera visto al tráiler fantasma o escuchado los sonidos extraños? Le pregunté si había notado algo raro. Neblina muy espesa, sonidos raros, cualquier cosa. Pero me dijo que no, que el camino había estado normal, con poca neblina y sin problemas. Compré mi café y unos tacos, pero no tenía hambre. Solo quería seguir mi camino hacia Mexicali y llegar a casa lo más pronto posible. Cuando salí de la tienda, los otros traileros salieron conmigo. Nos despedimos y cada quien se subió a su vehículo. Yo arranqué mi tráiler y salí de la gasolinera, pero noté algo extraño en mi espejo retrovisor. Los otros dos tráileres seguían estacionados en la gasolinera. Sus motores estaban apagados y no había nadie en las cabinas. Pero hacía apenas unos segundos había visto a los conductores subirse a sus vehículos. Frené y me quedé viendo por el espejo, tratando de entender qué estaba pasando. Las cabinas estaban vacías, completamente vacías, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Regresé a la gasolinera para preguntar qué había pasado con los otros traileros, pero cuando entré a la tienda, el despachador me miró con confusión. Me dijo que yo había sido el único cliente en toda la noche, que no había llegado ningún otro tráiler desde hacía varias horas. Cuando le describí a los dos hombres con los que había estado platicando, negó con la cabeza y me dijo que definitivamente no había visto a nadie así. Esto me puso muy nervioso. Sabía que había estado platicando con esos dos traileros. Recordaba perfectamente sus caras, sus voces, la conversación que habíamos tenido. Pero según el despachador, yo había estado solo todo el tiempo, hablando conmigo mismo en una esquina de la tienda. Salí corriendo de ahí y me subí a mi tráiler. Quería llegar a Mexicali lo más pronto posible y olvidarme de toda esa pesadilla. Pero cuando arranqué el motor escuché otra vez las voces. Esta vez eran más claras y por fin pude entender algunas palabras. Decían cosas como cuidado, no sigas, regresa, peligro adelante. Manejé por la carretera que va de Rumorosa a Mexicali, tratando de ignorar las voces. Pero conforme me acercaba a la ciudad, se volvían más urgentes, más desesperadas. Era como si supieran algo que yo no sabía, como si trataran de advertirme de un peligro que me esperaba más adelante. Cuando llegué a la curva donde la carretera baja hacia el Valle de Mexicali, vi algo que me heló la sangre. Había luces de emergencia por todas partes. Patrullas, ambulancias, carros de bomberos, grúas. Había sido un accidente muy fuerte. Podía ver pedazos de metal esparcidos por toda la carretera y manchas negras en el asfalto. Me acerqué despacio y un oficial de tránsito me hizo señas para que parara. Me dijo que la carretera estaba cerrada por un accidente grave que había pasado hacía apenas unos minutos. Un tráiler había perdido el control en esa curva y se había volcado. El conductor había perdido la vida en el acto. Cuando me describió el accidente, me di cuenta de algo terrible. El tráiler accidentado era exactamente igual al mío. Mismo modelo, mismo color, mismas características. Y cuando el oficial me describió al conductor que había perdido la vida, se estaba describiendo a mí. Mismo nombre, misma edad, mismo lugar de origen. Le enseñé mi identificación y mi licencia al oficial, pero él me miró con cara de confusión total. Me dijo que eso era imposible, que el conductor del tráiler accidentado tenía exactamente los mismos documentos, con los mismos datos, pero ese hombre estaba ahí en la carretera sin vida. Fue entonces cuando entendí lo que había pasado. El tráiler fantasma que me había estado siguiendo toda la noche no trataba de hacerme daño, trataba de advertirme, de evitar que llegara a ese punto de la carretera donde estaba destinado a tener un accidente. Las voces que escuchaba eran de otras personas que habían perdido la vida en la Rumorosa, y todas trataban de salvarme del mismo destino. El conductor del tráiler fantasma, ese hombre de ojos blancos que me había señalado hacia adelante,
Me estaba mostrando mi futuro. Me estaba enseñando lo que iba a pasar si seguía por ese camino. Por eso se veía tan desesperado. Por eso movía los labios sin poder hablar. Trataba de decirme que parara, que me regresara, que no siguiera hacia mi propia perdición. Los otros tráileros en la gasolinera tampoco habían sido reales. Habían sido otros espíritus, otras almas que trataban de ayudarme, de hacer que me sintiera acompañado en esa noche terrible. Por eso el despachador no los había visto. Solo existían para mí, para darme valor y compañía cuando más lo necesitaba. Le dije al oficial que tenía que regresar, que había olvidado algo muy importante en Tijuana. Me miró raro, pero me dejó dar la vuelta. Regresé por la Rumorosa, pero esta vez el camino estaba despejado. No había neblina, no había sonidos extraños, no había luces rojas en mis espejos, solo silencio y una noche estrellada que me acompañó de regreso. Cuando llegué a Tijuana, busqué un hotel y me quedé ahí toda la semana. No quería volver a pasar por la Rumorosa, hasta estar seguro de que ya había pasado el peligro. Una semana después, cuando finalmente regresé a Mexicali, la carretera estaba normal. Pasé por el lugar del accidente y ya no había nada, como si nunca hubiera pasado nada ahí, pero sé que sí pasó. Sé que esa noche los espíritus de la Rumorosa me salvaron la vida. El conductor del tráiler fantasma, todas esas voces, los tráileros en la gasolinera, todos ellos se sacrificaron para cambiar mi destino, para evitar que me uniera a ellos en esa carretera maldita. Desde entonces, siempre que paso por la Rumorosa, prendo una veladora en mi cabina y digo una oración por todas las almas que se quedaron ahí, especialmente por ese conductor de ojos blancos que pudo haber sido mi compañero de eternidad, pero que prefirió salvarme la vida, aunque eso significara seguir atrapado para siempre en esa montaña fría y neblinosa. Esa es mi historia tal como me pasó. Algunos me creen, otros piensan que fue mi imaginación o que me quedé dormido manejando y soñé todo, pero yo sé lo que viví esa noche, y por eso, cada vez que un tráilero joven me pregunta sobre la Rumorosa, le cuento esta historia, porque tal vez algún día él también necesite que los espíritus de la carretera lo salven de su propio destino. Y si alguna vez están manejando por la Rumorosa en una noche de mucha neblina y escuchan el sonido de un motor viejo y cadenas arrastrándose, no tengan miedo. Tal vez sea el mismo tráiler fantasma que me salvó a mí, tratando de ayudar a otro conductor en peligro. Escuchen lo que trata de decirles, porque los muertos de la Rumorosa conocen secretos que los vivos no podemos ver. Esta historia me la contó Rodrigo Herrera Vázquez en una gasolinera de Tecate, y aunque han pasado 3 años, todavía se me pone la piel chinita cuando la recuerdo. Rodrigo sigue manejando tráiler, pero ahora evita la Rumorosa en las noches de neblina. Dice que ya cumplió su cuota de milagros para toda una vida.